acompaña María Fornet, aunque en realidad su nombre es María González Pérez. Ya nos contarás, María, por esta sorpresa, ¿no? Y este bonito cambio, si te apetece después. Ella se define como escritora, psicóloga, emprendedora, feminista y coach. Trabajó 7 años en Londres con mujeres en situaciones complicadas y dirigió un proyecto psicoeducativo en el campo de género. Todo esto pues ha sembrado, ¿no?, todo lo que ella está haciendo ahora, sentado en las bases de su práctica diaria. Ha publicado 3 libros hasta la fecha, un ensayo, Feminismo terapéutico, en 2018, y 2 novelas, Las mujeres de la familia Medina, en 2019, y Azul Capitana, este mismo año, 2021, ¿no? Y si no me equivoco, Correcto. acaba de terminar de escribir otro ensayo, ¿verdad? Está ahí, que recién acabaste. Sí. Muy bien. Me ha gustado mucho leer sobre ti, María, o sea, buscando información un poquito pues, de quién es María Fornet, ¿no? Y de lo que hace. Además, he sentido muchas resonancias en ciertos momentos ya de forma de vida y de entender la psicología y nuestra práctica. Y he aprendido, perdón, mucho sobre ti también, o sea, sobre perspectiva de género, ¿no? Contigo sobre esto, a través de tu libro Feminismo terapéutico y de todo lo que divulgas relacionado con Sí. el tema. O sea que sí, muchas gracias de verdad y estoy encantada de contar contigo, María. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Ya te decía antes, fuera de grabación, que había sido muy Sí. agradable y la verdad es que se agradece y para mí es un bonito regalo. Así que nada, María, ¿qué tal estás? Bienvenida. Pues muy feliz y sintiéndome de verdad muy bienvenida. Así que te lo agradezco mucho, te agradezco esta presentación y te agradezco mucho que hagas este espacio, ¿no? Que crees este espacio para que hablemos entre profesionales de una manera tan cariñosa, tan honesta. La verdad es que es un lujo, ¿no? Yo cuando antes me daban las gracias, antes de cámara, ¿no? Yo te respondía que de algún modo parece que nos hemos acostumbrado a que muchas veces hay quien cuando le contactas por internet no te contesta, ¿no? Mm. Y no es agradable. Es importante que nos demos cuenta de que somos todas profesionales, de que estamos todas trabajando por una causa común, ¿no? Ujú. Y bueno, que remamos juntas. Exacto, claro que sí. Somos todos profesionales, personas y qué Claro, fácil es decir un sí o un no, ¿no? Y acogernos. Así que nada. claro. Bueno, vamos a empezar simplemente con esa anécdota, María, que decía al principio, que tu nombre Sí. real no es María Fornet. ¿Por qué este cambio, María? Cuéntanos. Pues bueno, realmente todo empieza porque cuando yo vivía en Londres, más o menos como en 2015, se me ocurrió que quería empezar a escribir una novela. Y al escribir una novela, pues yo trabajaba en un campo en aquel momento, en el del abuso sexual infantil, en el que me parecía que igual llamarme María González Pérez como me llamo, ¿no? Como psicóloga, ¿no? Y luego utilizar el mismo nombre para escribir una novela, que en aquel momento era una novela romántica, lo que estaba escribiendo. No sé, me parecía que no tenía ningún tipo de coherencia, ¿no? Es curioso cómo luego la vida, ¿no? Parece que va uniendo todos los puntos, ya hemos hablado de esto un montón de veces, ¿no? Y luego todo gana una coherencia, pero cuando estás en la tormenta realmente no lo ves, no ves a dónde te diriges cuando estás tomando determinadas decisiones. Ahí es cuando decidí que iba a coger el apellido de mi abuelo, que era Fornet, que ha sido una figura central y fundamental en mi familia, a pesar de que yo no lo conocí, pero Ujú. bueno, yo siempre digo que su sombra fue muy alargada, mi madre siempre nos ha hablado mucho de él, y le tenemos mucho cariño sin saber realmente, sin haberlo conocido desgraciadamente, ¿no? Entonces cogí el apellido de mi abuelo porque yo ya desde pequeña decía, si algún día escribo un libro, porque yo quería ser escritora, si algún día escribo un libro me voy a llamar María Fornet. Y ahí empezó todo. ¿Qué pasó? Que mis libros pues de alguna manera empezaron a funcionar y ya no había manera de volver atrás. Después de eso pues publiqué Feminismo terapéutico, que ya era de escritora, pero también de psicóloga, y a partir de ahí todo el mundo empezó a conocerme como María Fornet y decidí registrarlo como marca comercial porque era menos confuso. Así que María Fornet es mi marca comercial, realmente es la marca desde la que opero, pero también mi nombre está ya en todos lados. Así que Sí, te diría que a estas alturas, Carlota, me siento casi más María Fornet que María González Pérez. Y esto, claro. psicológicamente hablando, es algo muy interesante, cómo una puede de algún modo crearse y recrearse, ¿no? Sin duda, sin duda. Y además es muy bonito, ¿no? Cuando dices esa sombra alargada de tu abuelo que se mantiene y por eso has decidido coger ese apellido, ¿no? En ese inicio. O sea que Sí. fantástico, ¿no? Qué bonito, María, la verdad, esta explicación que nos has dado, ¿no? O sea, maravillosa. Bueno, pues ahora ya te conocemos un poco más y vamos a meternos entonces de lleno. Ya te contaba antes, ¿no? Que este evento que estamos haciendo, pues con motivo del cumpleaños y este regalo que le damos a todo el mundo,
se llama Lo que depende de ti, y entonces tratamos un poco de poner luz y foco sobre eso que podemos cambiar y llevar esa aceptación, comprensión de lo que no, ver todas esas influencias y llevarnos hacia ese cambio que nos acerca a la libertad de ser nosotras y nosotros mismos, ¿no? Que es muy importante. Así que si empezamos por el principio, la primera pregunta que os hago a todas es, ¿crees que nos cuesta mucho cambiar, María? Creo que sí. Creo que sí, creo que nos cuesta mucho y eso es por muchos motivos, ¿no? Realmente yo creo que es importante que seamos autocompasivas y amables con nosotras mismas y nos demos cuenta de que nuestras tendencias, nuestros comportamientos, nuestros hábitos responden a un historial de condicionamiento, es decir, responden a que hemos hecho las cosas 1000 veces antes de una manera determinada. Y yo siempre lo intento describir como una autopista, ¿no? Muy iluminada por la que tú coges tu coche y tú pues vas muy cómoda conduciendo. Pero resulta que cuando queremos cambiar, lo que le estamos pidiendo al cerebro es, no, mira, te vas a salir a la carretera comarcal, donde está toda llena de baches, no hay luz y vas a tener que sujetar el volante muy fuerte y conforme más conduzcas sobre esa carretera comarcal, más se va a llenar el camino, ¿no? Poquito a poquito pues va a ir teniendo más luz, se va a ir sintiendo más cómoda, pero realmente hay que agarrar el volante, no hay otra, ¿no? Y la verdad es que el cambio es incómodo, el cambio es difícil. Todas, o sea, yo siempre digo, yo divulgo mucho sobre esto y trato de no divulgar desde el podium porque yo misma tengo muchísimas dificultades con algunos cambios en mi vida, ¿no? Claro. Es decir, yo siempre digo, mira, esto es lo que dice la psicología, yo gracias a esto he conseguido cambiar muchas cosas en mi vida, siento siempre que estoy en ese camino del progreso, de la mejora, he acompañado a muchas mujeres a hacerlo, pero la realidad es que siempre hay cosas que cuestan mucho trabajo, que están pues unidas a reforzamientos emocionales. Es decir, nuestra historia importa y mucho, ¿no? Pero por supuesto que la psicología tiene herramientas y tiene herramientas muy interesantes y lo dice la investigación y lo dice también la práctica, ¿no? Es decir, todas, si miramos atrás, nos damos cuenta de que hemos cambiado muchas cosas en nuestra vida y eso nos recuerda que realmente hay muchas que se pueden cambiar, ¿no? Que aquellas que parecen totalmente imposibles, yo intento recordarme. Yo misma ya te hablo no solo como profesional, sino eso, como mujer, como persona, ¿no? Cuando yo miro atrás y digo, ay, qué difícil me está haciendo cambiar esto, digo, María, tú fumabas hace 10 años, ¿no? Claro, ¿Quién te claro. hubiera dicho que ibas a ser capaz de fumar todas las veces que lo intentaste, de no fumar, todas las veces que lo intentaste y no lo conseguiste, ¿no? Así que yo siempre animo a todo el mundo a que piense algo muy difícil de su vida que consiguió cambiar. Ese es el anclaje que necesitamos, ¿no? Esa es la realidad. Hay un estudio muy interesante que se llama La ilusión del fin de la historia, que publicó Science hace un montón de años, que nos viene a decir precisamente que cuando tú le preguntas a personas sobre cuánto han cambiado en los últimos 10 años de tu vida, te dicen que mucho, sí, yo he cambiado mucho, ¿no? Pero sin embargo, cuando le dices cuánto crees que vas a poder cambiar en los siguientes 10, te dicen poco. Es decir, tenemos de alguna manera esa sensación de que estamos al fin de la historia, de que somos el producto completo ya, ¿no? De que lo que viene por delante vamos a repetirlo día tras día. ¿Y no es real? Exacto, exacto. Pues qué gráfico, ¿no? Lo has planteado y es que es cierto, hemos conseguido mucho porque no vamos a poder conseguir más, ¿no? Es como si estuviera todo Claro. acabado, ¿no? No, esa carretera que estamos transitando con esos baches que decías antes, pues aún podemos seguir allanándola, ¿no? Y encontrando y yendo hacia eso que queremos, ¿no? Claro, hoy contigo nos vamos a centrar mucho en esa parte de la influencia de nuestra sociedad, de nuestra cultura, en el cambio, ¿no? Entonces, ¿cuáles crees que son esas influencias, ¿no? que están más presentes en la construcción de nuestra identidad y que pueden dificultar, en este caso, o bueno, y dificultar o impulsar nuestro cambio a nivel social, a nivel cultural? Bueno, la influencia del contexto es innegable, ¿no? Yo siempre digo que cualquier persona que entienda algo de psicología, ¿no? Que entienda algo de aprendizaje y de condicionamiento, entiende que las contingencias son parte de, ¿no? Es decir, que una no cambia dentro de una burbuja. Es decir, nosotras las psicólogas y los psicólogos hablamos de algo que es el control estimular, por ejemplo, ¿no? Es decir, tenemos muy en cuenta el hecho de que cambiando el contexto cambia la conducta. Es aquel aforismo tan antiguo, ¿no? Del yo soy yo y mis circunstancias. Eso sigue presente. Es decir, si queremos cambiar, tenemos que tener en cuenta el contexto. Y esto que suena así como muy abstracto, puede significar tan simple como si quieres empezar a correr, por las zapatillas al lado de la cama, ¿no? Las zapatillas de correr al lado de la cama. Es decir, cambia el contexto, cambia el medio, ¿no? Eso lo sabemos los psicólogos y lo utilizamos mucho porque realmente funciona, ¿no? En este caso, cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de macrocontexto, ¿no? Es decir, estamos hablando de algo mucho más grande que tu casa o que la alfombra que tienes al lado de la cama, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que todas esas contingencias pues también están ahí, ¿no? Es decir, y nos afectan desde que somos pequeñas, sobre todo, o pequeños, ¿no? Siempre hablo en femenino.
Es decir, cuando el sistema nos socializa, nos va a pedir a las mujeres y a los hombres cosas muy diferentes, ¿no? Cuando también somos socializadas en un ambiente capitalista, somos socializadas en un sistema, ¿no?, que realmente tiene sus propias exigencias de ti, ¿no? Y tiene sus propias expectativas, hay determinadas prescripciones de comportamiento que se esperan de ti. Es decir, yo siempre digo que el proceso de la socialización no es algo malo en sí, es decir, es normal que queramos encajar dentro de la socialización que hemos recibido, porque si no quisiésemos de ningún modo y nos diera igual, estaríamos más en el extremo de la sociopatía, ¿no? Es decir, Claro. asumimos las normas del contexto porque son normas importantes y porque nuestra supervivencia durante mucho tiempo ha dependido de ello, ¿no? Es Exacto. decir, si a nosotras nos diera igual, realmente, si nos diera exactamente igual, pues al final, pues lo que te digo, estaríamos como el extremo de la sociopatía, ¿no? Entonces, pongamos bueno, que el contexto influye, que la socialización influye, la socialización de género, que es algo de lo que yo hablo mucho, que prescribe comportamientos diferentes a los hombres y a las mujeres, ¿no? Se establecen mandatos de género diferentes para las mujeres y para los hombres, y eso va a influir todo tu universo de posibilidades en la vida, ¿no? Va a influir en el tipo de cosas que te van a gustar, que no te van a gustar, el tipo de ilusiones que vas a tener en la vida, incluso de las ambiciones que vas a tener, y no solo a nivel psicológico, sino a nivel real. Es decir, tú vas a tener más o menos acceso a determinados espacios, y no solo espacios simbólicos, si eres hombre o eres mujer, ¿no? Y tú eso lo vas a interiorizar conforme vas creciendo y conforme vas cumpliendo años. Así que la influencia del contexto es innegable, es enorme, ¿no? Y yo siempre digo que la dificultad para nosotras como personas y para nosotras como profesionales también es el navegar con justicia y con honestidad qué depende del individuo y qué está en el contexto, ¿no? Es decir, porque si consideramos que todo está en el contexto, estamos desempoderando al individuo. Pero si consideramos que todo está en el individuo, como todos los enfoques, ¿no?, del radical ownership, ¿no?, que conocemos en psicología, eso, pues tú ponértelo todo en ti, digamos, ¿no? Sí. Pues también son injustos, ¿no? Porque no hay revisión de privilegios ahí, por ejemplo, ¿no? Así que hay que navegarlo. Exacto, hay que navegarlo, y es que además el enfoque solamente en nosotros también nos puede bajar mucho, ¿no? Y restar mucho, porque es como, oye, que vivimos en esa sociedad, y esta sociedad tiene todas estas influencias. Claro, ahí hablabas de esa diferencia entre hombres y mujeres, ¿no?, que efectivamente tenemos. Entonces, hay una frase que dices en tu libro, que escribes en tu libro, en Feminismo Terapéutico, que es: los mensajes que recibimos las mujeres de forma continuada es el siguiente: si quieres una vida exitosa, tendrás que renunciar a algo. Entonces, te pregunto, ¿las mujeres lo tenemos más difícil que los hombres hoy en Hombre, día? objetivamente, en todo, en casi todo. Es decir, esa es la realidad, ¿no? Es decir, yo siempre digo que, bueno, todavía hay quien considera que esto es una narrativa, ¿no? Es decir, es algo que nos sorprende, porque algo importante que tenemos que tener en cuenta es que nosotros, cada una habita su propia mente, ¿no? Y a veces nos cuesta trabajo darnos cuenta de que los demás no habitan nuestra realidad, no habitan nuestro mensaje, no habitan pues la manera en la que entendemos el mundo, ¿no? Y a mí personalmente a veces eso se me olvida cuando hablo de feminismo, es decir, no todo el mundo piensa igual que yo, y es importante también reconocerlo, ¿no? Hay mucha gente, como te digo, que todavía sigue sin creer que exista desigualdad, ¿no? Yo diría que cada vez menos, yo querría creer que cada vez menos, ¿no? Pero los datos están ahí, los datos son una realidad, ¿no? Y no hace falta más que meterse, pues, en UN Women, por ejemplo, ¿no? Y ponerse a leer estadísticas o los informes que hace el Ministerio de Igualdad. Es decir, los datos están ahí para todas, ¿no? Y es importante además que nos demos cuenta, sobre todo después de esta situación que estamos viviendo, ¿no?, la situación de la pandemia, cómo se ha producido, pues, realmente una diferencia en cómo la pandemia afectaba a las mujeres y los hombres, ¿no? O sea, la mayoría de los sanitarios son mujeres, hay casi un 70% de los sanitarios que son mujeres, son sanitarias, de hecho, no sanitarios. Sí. Y bueno, y esto pues ha producido una afectación, ¿no? También muchas veces como las mujeres, por un millón de motivos, ¿no? Por motivos muy complejos, desde la precariedad laboral, el hecho de que sus trabajos son peores muchas veces, que ganan menos dinero, y también por socialización de género, pues muchas mujeres han dado un paso atrás, ¿no?, en su trabajo. Es decir, el contexto influye, ¿no? El contexto influye muchísimo, y existe una desigualdad estructural muy importante, y es una desigualdad basada en lo que se llama la jerarquía sexual, ¿no? Es decir, basada en que las mujeres, precisamente por el sexo con el que nacen, pues reciben una desigualdad, porque digamos que de algún modo, cuando tú te quedas embarazada, yo he tenido un hijo, por ejemplo, y lo vi muy claro, ¿no?
sí. Tú te quedas embarazada y la gente te pregunta, bueno, ¿de qué vas a tener? ¿No? Y en el momento en que tú dices niño o niña, pues empiezan ya toda una ristra de comportamientos asociados a ese bebé que todavía ni siquiera está en el mundo, ¿no? Ya todo el mundo te va a regalar las cosas de un color o de otro, todo el mundo te va a hacer comentarios. Yo recuerdo, fíjate, Carlota, estando embarazada de mi hijo Santiago, que Sí. había que hubo quien llegó a decirme, uy, pues qué bien que sea un niño porque las niñas compiten con la madre dentro de la casa. O sea, fíjate, Caray. ¿sabes? O sea, es decir, todavía se siguen escuchando estas cosas y eso es solo uno de Sí. 1 millón de comentarios, ¿no? Que escuchamos todos los días. Todo esto socializa, todo esto prescribe comportamientos, todo esto genera expectativas de cómo tú debes comportarte en el futuro, de qué cosas debes decir, de qué cosas no debes decir. Es decir, limita el libre desarrollo de la personalidad. Yo siempre digo que la feminidad produce síntomas, es decir, limita el libre desarrollo de la personalidad, te constriñe la posibilidad. Ujú, ujú. Sí, estoy totalmente de acuerdo, la verdad, con lo que estás diciendo. Y además hablas ahora de esas expectativas de género, ¿no? que tenemos y no sé si se relacionan también con ciertos prejuicios o están en ámbitos totalmente diferentes, ¿no? Pero, o sea, ¿qué expectativas de género tenemos nosotras, ¿no? Y qué prejuicios puede haber sobre las mujeres también o sobre lo que se supone. Es que al final son todas expectativas, ¿no? ¿Cuáles son esas expectativas de género que tenemos? Bueno, es muy interesante la unión que haces de expectativa con prejuicio, claro, porque al final la expectativa se convierte en un prejuicio, es decir, Claro. es en la mente del que te ve, ¿no? Digamos que la Mm, expectativa es diferente, pero mm, básicamente, ¿qué expectativa? Bueno, pues ¿cómo se nos socializa a las mujeres? Pues a las mujeres se nos socializa fundamentalmente para el cuidado del otro y a los hombres se les socializa fundamentalmente para la realización individual. Digamos que esa quizá es la mayor distinción. A la mujer se la socializa alrededor de la emoción y al hombre se lo socializa alrededor de la tarea. Con lo cual, esto va a tener un impacto brutal a lo largo de toda tu vida, ¿no? Esto va a implicar que las mujeres elegimos determinadas profesiones en lugar de otras. Nosotras somos sí, psicólogas, cuidamos de otros, de ¿no? Es otros. decir, claro, eso está ahí. Es decir, yo, Sí. yo siempre digo, claro, todo esto está ahí, ¿no? Los hombres, sin embargo, ocupan otro tipo de puestos y no solo eso, sino que eso va a influir no solo en el tipo de profesiones que eligen, sino cómo esas profesiones te van a abrir puertas y te van a cerrar otras. Y eso influye muchísimo, ¿no? Luego también cuando llega la hora de la maternidad o de la paternidad, como hay quien da un paso atrás y quien no lo da, Claro. Mm, ¿no? Como quien asume que el cuidado es decir, yo diría que la parte más importante, y de hecho lo demuestran las estadísticas, tú ves más o menos que la ascensión del hombre y la mujer a nivel laboral es bastante similar hasta que llega la época del periodo fértil. mm, Ahí es cuando empiezas a ver que hay una diferenciación espectacular entre cómo le va al hombre y cómo le va a la mujer. Es decir, al hombre dentro de la empresa se le considera qué bien que vas a tener hijos porque ahora tienes que proveer, ujú, lo cual se convierte en una realidad, sí. ¿vale? Y a la mujer, sin embargo, se le dice, pues vas a tener niño, eso implica que vas a estar de baja porque el embarazo puede venirte bien, que puede venirte mal. Luego, cuando vuelvas de la baja, no sabemos si vas a estar al 100% con nosotros o no vas a estar. Ujú, Claro, porque si la otra persona no está, es claro. decir, si la persona con la que estamos hablando de relaciones heterosexuales, ¿no? Que son la Sí. mayoría, Ujú, pero nos entendemos. Es decir, todo esto va a influir en todo, ¿no? Es decir, esta pequeña entre comillas, diferenciación que uno ve muy clara cuando entra en una tienda de juguetes. sí. Es decir, o sea, el que no crea que existe la socialización de género, que vaya a una tienda de juguetes, ¿vale? Y que me diga cuáles son los regalos para niñas y para niños. A ver cuánto tardan en averiguarlo, ¿no? Es increíble, o sea, realmente a mí me entra una mala leche que no sabría explicar de lo, Carlota. Yo llego allí y digo, pero ¿esto cómo va a ser? Y además es algo que va a más. Una podría pensar que va a menos y no va a más, es decir, y si no, yo tengo 38 años y yo pienso cuando yo era adolescente, ¿no? Cuando yo tenía 14 o 13, que ya hace un tiempecito, y Ujú, cómo yo iba vestida, ¿no? Y yo pienso en mi hermano, que tiene un año menos que yo, en cómo él iba vestido, íbamos muy parecidos vestidos. Tú ahora mira a una niña de 14 años y mira a un niño de 14 años. Es decir, la ujú, diferenciación se hace cada vez más temprano. La hipersexualización de las niñas se ha convertido en una expectativa muy temprana y con mucha, mucha presión social. ujú, ujú. Y claro, y de nuevo, esto va a influir en todo, ¿no? Es decir, la manera en la que las mujeres se autocosifican, porque el sistema las cosifica, influye mucho. Fíjate, precisamente el feminismo terapéutico, hablo de un dato que es muy interesante, que como las mujeres que se autocosifican a sí mismas tienen menos, o sea, le dan menos importancia al voto. Hay Sí. estudios que lo demuestran. Mm, Y claro, es decir, digamos que de alguna manera se plantean que su voz importa menos, tienen mm, menos interés en cambiar el mundo. Es que esto influye en todo. Es sí. decir, es importante que nos demos cuenta de que no es una tontería esto. No, y de la frase que repites mucho en el libro de que la discriminación se Se internaliza, ¿no? externaliza.
porque lo repites mucho para que nos quede bien claro, ¿no? Y que tomemos conciencia, porque esto que estás diciendo ahora mismo, sí que creo que a ciertas personas, mujeres, hombres, ¿no? Les puede decir, uy, ¿cómo que va más? Es como que esa frase aislada puede chirriar, ¿no? O sea, es como, ¿qué me dices? Pero realmente, claro, lo estás explicando perfecto, es que se ve, ¿no? Cómo esa Sí. cosificación va a más y cómo esa expectativa de la mujer, ya bueno, con pues cultura de dieta, belleza, ¿no? Es como que tenemos que ser de X forma, todas iguales. Es decir, Sí. sí que es algo que es muy, 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 muy palpable, ¿no? Entonces, claro, ahí cuando hablamos de esto, ¿no? De esa discriminación que se internaliza, ¿no? Esa frase que tú vas diciendo, me surgía esta pregunta de, ¿crees que somos en ocasiones, no digo siempre, ¿no? Pero en muchas ocasiones nuestras peores enemigas, ya la propia mujer, o sea, yo conmigo misma o tú contigo misma, es decir, somos como las peores enemigas en ocasiones por esto que llevamos dentro internalizado? Bueno, es que tú lo sabes y lo sé yo, la mente es muy puñetera. Mucho. La mente es muy puñetera. Es decir, la mente pues es un artefacto que ha evolucionado para prevenirte de todos los futuros distópicos que puedan existir y uno de ellos es que la gente no te quiera, ¿no? Y si tú has recibido un montón de mensajes socializadores desde pequeña diciéndote esto es lo que tienes que ser y tú te planteas desafiar el mandato de género, la mente te va a avisar. La mente te va a avisar muchas veces al día, ¿no? Y esos son alarmas que están permanentemente diciéndote a través de cosas tan poderosas como la culpa y la vergüenza, ¿no? La culpa y la vergüenza que yo siempre digo que son poderosas armas socializadoras, ¿no? Es decir, es muy fácil hacer sentir a un niño pequeño culpable, es muy fácil sentirlo que se sienta avergonzado. Sí. Y todo eso va a producir un impacto, ¿no? Es decir, muy rápidamente cuando tú estás haciendo cosas, ¿no? Que no debes de hacer, muy rápidamente, pues yo, por ejemplo, he cogido 3 o 4 kilos durante la pandemia y qué incómoda estoy, ¿no? No me Ya. gusta coger 3 o 4 kilos por la pandemia. Me preocupa mi salud, por supuesto, lo primero, porque también tengo ya una edad en la que hay cosas que sí se van dejando un poco atrás, ¿no? Pero Ujú. tampoco me gusta que me apriete el pantalón, Mm. que no nos equivoquemos, no me gusta, no me gusta, Ya. me veo más guapa, ¿no? Es decir, son muchísimos los mensajes que vamos interiorizando, ¿no? Y una pensaría, bueno, pero a los hombres también les molesta, y por supuesto que les molesta, pero no tanto. Pero no tanto. Claro, ahí, No. mira, que has hablado de hombres ahora. ¿Qué papel Claro. tienen los hombres en todo esto, ¿no? En el tema del feminismo, de la lucha feminista. ¿Qué papel juegan ellos en este? Pues mira, yo creo que es muy sencillo. Yo creo que en algunas ocasiones ellos tienen que dar un paso adelante y en otras ocasiones lo que tienen que hacer es dar un paso detrás, Ujú. para atrás. Es decir, en muchas ocasiones, en el caso de los cuidados, por ejemplo, ellos tienen que asumir que si nosotras, por ejemplo, adaptamos nuestras jornadas laborales, que nosotras adaptamos nuestro trabajo, o sea, cuántas mujeres emprenden o cuántas mujeres deciden quedarse a trabajar en casa cuando llega la maternidad, lo justo es que ellos se hagan las mismas preguntas. Es decir, tienen que dar un paso adelante, ¿no? Y lo justo es que ellos digan, bueno, pues trabajamos los dos en casa, nos encargamos los dos de los niños y es una decisión familiar, ¿no? Y Ujú. ojo, esto obviamente es hablando a nivel global, porque va a haber Claro. ocasiones a nivel individual en las que eso no encaje, ¿vale? Ujú. Pero es importante que empecemos poco a poco a hacer todo ese desaprendizaje, toda esa construcción, que nos hagamos esas preguntas de manera honesta, que los hombres se sienten a plantearse eso. Y en otras ocasiones lo que van a tener que dar es un paso atrás, es decir, si yo resulta que me pagan por hacer una película, como ha ocurrido, que lo vemos, ¿no? Cada vez más, gracias a Dios, en los tabloides. Si a mí me pagan por hacer una película 8 millones y yo me doy cuenta de que a mi coprotagonista le pagan 6 millones, pues tengo que dar un paso atrás y decir, o a ella le pagas 8 millones o a mí me pagas 6 millones también, ¿no? Y Exacto. ahí hay que renunciar al privilegio. Y uno Mm, tiene que renunciar al privilegio, ¿no? Es mm, decir, mm. pues es lo que te digo, en ocasiones van a tener que dar un paso adelante y en otras ocasiones van a tener que dar un paso atrás. Y es un trabajo que tienen que hacer ellos. O sea, hasta ahí podemos llegar que tengamos nosotras también que estar todo el día haciendo pedagogía feminista y Exacto. pidiéndole. Exacto, todo el tiempo pendiente, ¿no? Ya estamos Hombre, cansadas de estar pendientes de todo, ¿no? Entonces, exacto. ahí ellos que se encarguen, ¿no? Dices, escribes en el libro, cito cositas porque vamos yendo con este libro, ¿no? Con el que es escrito de feminismo terapéutico, que es maravilloso. Y hablando de los hombres, dices, la perspectiva de género nunca ha negado que los hombres sean susceptibles de sufrir violencia y abuso en las relaciones. Lo que el feminismo niega es que esta violencia tenga las mismas causas, el mismo trasfondo sistémico, ideológico, social, estructural, cultural e histórico. Explícanos un poquito más sobre esto, María. Claro, bueno, a ver, es que siempre te viene alguien, ¿no? Y te dice, pero los hombres también sufren violencia, por supuesto, pero los niños también sufren, pues por supuesto, o sea, la violencia existe de todas las maneras, ¿no? Yo siempre me pregunto, bueno, ¿esa violencia de quién la reciben? Empezando por ahí, ¿no? Y Sí. el 99,9% de los casos alguien te va a decir, de otro hombre, ¿no? Es decir, Mm, esa es una realidad, es decir, no estamos aquí mirando a la víctima, estamos mirando al verdugo, ¿no? En este mm, caso.
Y en otras ocasiones te vas a encontrar, yo como te he dicho, o sea, yo dirigí un proyecto en abuso sexual infantil y me encontré con alguna abusadora. Claro. Casos muy aislados, esa es la Aislado. realidad. Pero también es importante que los nombremos, porque si no los nombremos, si no los nombramos, no los visibilizamos, y si no los visibilizamos, no protegemos a los niños. Es decir, hay que saber que también, por supuesto, hay mujeres que son abusadoras. Lo que venimos a decir es que el trasfondo que hay bajo esta violencia, ¿no? La violencia que ocurre del hombre a la mujer es una violencia estructural, es una violencia que está enmarcada dentro de todo, como hemos dicho antes, que es un sistema entero. Es decir, todo nuestro sistema depende de que el hombre y la mujer sustenten diferentes estamentos de poder, es decir, estamos en diferentes escalones dentro del poder. Todo nuestro sistema lo tenemos montado en base a que la mujer se queda en casa cuidando de los niños y luego de los padres, Sí. y el hombre sale afuera y provee, básicamente. Entonces, el hombre es el que tiene las posibilidades, el hombre... Yo nos diría, ay María, por favor, pero esto ha cambiado muchísimo. Mirad los datos, no ha cambiado tanto. Claro. Es decir, una podría pensar que ha cambiado muchísimo si a lo que mira es a la puerta de su jardín, Claro. pero revisémonos privilegios. Es decir, Mm. esto no ha cambiado tanto y es una realidad, ¿no? No, y ahora no tengo los datos en mi cabeza, pero por ejemplo en el libro sacas y extraes muchos datos que lo decías antes hace un Sí. momento y bueno, son impresionantes, pero es eso, meternos en cualquier página, ¿no? Instituto Nacional de Estadística mismamente y ya vemos como todas esas diferencias. Entonces, claro, nosotros a lo mejor en nuestro entorno más cercano, ¿no? O más próximo no vemos esto. Pero claro, más allá sí que lo hay, ¿no? Porque bueno, y de todas formas, en el más cercano, ayer, por ejemplo, tuvimos un grupo terapéutico, ¿no? Y entonces salió un poquito el tema de la violencia, el tema del abuso, ¿no? Por parte del hombre en este caso, porque hablábamos como de esos comportamientos machistas aprendidos históricamente, ¿no? Y que han ido viniendo hacia, bueno, hacia obviamente nuestros días y nuestras casas, ¿no? Entonces hablábamos en este caso con respecto a la mujer, pues de que muchas veces hay mujeres, ¿no? O a veces nosotras mismas podemos negar o podemos minimizar o podemos decir, bueno, venga, no pasa nada, es así, vamos a dejarlo pasar, vamos a dejarlo correr, porque así ya nos olvidamos y no armamos más escándalo, no hay más problemas, ¿no? Claro. eh, ¿Qué hacer aquí, María? ¿No? Cuando depende de nosotras. O sea, cuando nosotros en nuestra propia carne pues lo estamos viviendo, estamos viendo estas cositas, y nosotras mismas somos los que a veces decimos, bueno, ya está, es que es así, ¿no? ¿Cómo poner ahí, no sé si límites o cómo actuar ante esto? Esto es un tema muy complicado, esa es la verdad, Carlota. Todas tenemos a mucha gente alrededor a la que nos gustaría decirle, oye, Sí, mira esto, ¿sabes? Y a veces esas personas somos nosotras mismas, ¿vale? Y yo creo que es importante que hagamos esa revisión, ¿no? Yo diría que la primera parte es trabajar con mucha autocompasión y con mucha compasión por las demás, ¿no? Siempre invito mucho a no poner a otras mujeres al borde del precipicio, es decir, cada mujer tiene sus propios fantasmas, sus propios traumas, sus propias historias. Para mí no es lo mismo hablar de feminismo cuando lo hace una antropóloga que cuando lo hace una psicóloga. Es decir, nosotras tenemos que tener en cuenta que trabajamos con heridas, que trabajamos con dificultades, con traumas, con dolor y que cada persona lleva su propio proceso. Es decir, yo veo importante decir, mira, esta es la información, esto es lo que te podría ayudar, esto es lo que ha ayudado a otras mujeres, invitarla, ¿no? A la conversación desde su propia historia, sin tanta erudición, sin tanta, porque luego no sirve, ¿no? claro. Y tener esa conversación, que es un poco lo que yo intenté en feminismo terapéutico. Ni te imaginas la de mujeres que me han escrito y me han dicho, pues yo no me consideraba feminista y después de leerte, pues ahora sí. Y para mí eso es éxito, es decir, oye, y algunas mujeres me han dicho, pues después de este libro he tenido muchas conversaciones con mi pareja o he tenido una crisis con mi pareja. Y de nuevo, ¿son esas crisis evitables? Pues no lo son, no son crisis evitables. Igual si la pareja resiste detrás de esa crisis, resurgen, pues es lo mejor que les ha podido pasar. Pero hay parejas que se rompen y todas hemos trabajado con parejas que se rompen, Sí. pues porque no estamos sobre buenos cimientos, ¿no? Y al final una pareja que se rompe porque era una pareja basada en la desigualdad y en que la mujer tenía que estar en una situación peor que la del hombre, pues nadie quiere eso, ¿no? En su sano juicio. Exacto, exacto. Entonces, esa importancia de darnos cuenta, ¿no? Nosotras de realmente, pues también lo que queremos, ¿no? Ese camino hacia donde queremos ir y Claro. ver exactamente a nuestro alrededor todo, ¿no? Y cuando algo pues nos duele, algo nos lastima, ¿no? Del comportamiento en este caso de otro, pararnos unos segundos, ¿no? Porque a veces como que, bueno, ya está, es lo de siempre, ¿no? Entonces, como no, parémonos y realmente valoremos esto, porque al final en muchas ocasiones es una conversación que puede hacer entrar, a entender, ¿no? A la otra persona y la otra parte, pues oye, pues que se estaba equivocando
equivocando y en otras ocasiones no, ¿no? Y también mucho ese respeto hacia otras mujeres que a lo mejor, pues como tú dices, no han despertado o no se dan cuenta de ciertas cosas, pero que cada una lleva su mochila detrás y que tiene sus procesos, ¿no? Entonces ahí, pues por eso enfocaba mucho a nosotras, ¿no? Cómo a nosotras actuar, porque con otras mujeres podemos informar, podemos decirles, podemos conversar, podemos preguntarles si le podemos decir algo que estamos viendo que no nos gusta, pero hay mujeres que a lo mejor, o personas en general, que nos van a decir, no quiero, ¿no? Pues no es mi Claro. momento. Y están en su derecho y es muy importante que recordemos eso. Es decir, Sí, creo que a veces vivimos en un sistema increíblemente paternalista, ¿no? mucho. Igual no es lo que nadie necesita, ¿no? Que tú le digas, mira, esto no funciona en tu vida, esta es la manera que tienes de cambiarlo. Mm, Oye, pues igual es meternos un poco, ¿sabes? A ver, ojo, aquí hay líneas rojas de lo que estamos mucho. hablando, Sí, ¿vale? Hay claro. líneas rojas, es decir, Mm, hay líneas muy rojas. Hay cosas que sí que vamos a señalar y que es importante que señalemos, aún a sabiendas de que vamos a generar una conversación incómoda, pero en otras muchas ocasiones, ¿no? ujú, Cuando son detalles, ujú. igual es más inteligente el sentarnos y decir, bueno, si quieres, a mí me gustaría poder comentarte esto, si te apetece, pero de nuevo, con muchísimo cuidado, con muchísimo cariño, ¿no? Exacto, exacto. Con muchísimo cariño y muchísimo respeto, por supuesto que sí. Muy bien. Ya estamos acabando, María. Nos quedan 2 preguntitas que tengo aquí preparadas, ¿no? Y una de ellas es una frase que me ha gustado mucho, que escribías en tu libro, y es: para tomar la decisión sobre qué puede cambiarse, te harán falta 3 cosas: honestidad, compasión y valentía. Ujú. Cuéntanos. A veces alguien me lee algo en mi libro y digo, a ver, ¿qué dije? ¿Qué es esto? Porque escribo mucho, escribo mucho, mucho. Y me has dicho que son honestidad, valentía y compasión, ¿verdad? Pues sí, Efectivamente. sigo estando de acuerdo con aquello. Muy Pues bien. yo diría que, claro, lo primero, honestidad. La honestidad exige de muchísima valentía. El conseguir parar y mirar hacia adentro y decir qué funciona y qué no funciona, asusta muchísimo, porque cuando una descubre que hay cosas que no funcionan, yo siempre digo que una vez que una ha visto algo no puede ya no verlo. Es decir, eso ya está, Mm, esto ya está visto, ¿no? Así funciona el cerebro, nosotros no podemos borrar cosas, ¿verdad? Es decir, ujú. una vez yo he descubierto, esto no funciona, ya no puedo dejar de verlo. Así que exige de mucha honestidad y de nuevo de mucha valentía, ¿no? ¿Y la otra cuál era? La Honestidad, valentía y compasión. la compasión. Compasión. Vale, son todas partes de lo mismo, ¿no? Sí. La compasión, bueno, desde que hemos empezado a hablar hoy, Carlota, has visto que hablo mucho de compasión y fíjate que es algo que he ido aprendiendo más con los años. No sé si a ti como profesional también te ha pasado. Sí, sí, sí. Yo además trabajo mucho con el enfoque de la compasión en mi terapia. Me parece algo Sí, fundamental. Mm, sí, es algo que yo quizá cuando salí de la carrera, ¿no? Y empecé a trabajar, pues no le daba tanta importancia. Y con los años me he dado cuenta de que no solo es más amable mm. trabajar con compasión, sino que es más efectivo. Es decir, Exacto. Y es más de es muchísimo acción, más efectivo. ¿no? Sí, es muchísimo más efectivo. De hecho, hay estudios muy interesantes que nos dicen, ¿no? Que cuando aplicamos la autocompasión, si por ejemplo, pues imagina, ¿no? Que te has propuesto una meta muy firme y es algo que te hace muchísima ilusión hacer Ujú, y a las 2 semanas empiezas a saltar de esa meta, ¿no? ujú. Es mucho más efectivo para que vuelvas al redil, el tratarte con cariño y decirte, bueno, no pasa nada, esto le pasa a todo el mundo, es normal, has tenido un mal día, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? A partir de ahora para que mañana vuelvas a esto, para que esta noche vuelvas a lo que querías hacer, ¿no? A recordar tu meta, a recordar cuál es esa versión que tú quieres de tu vida, que estás Ujú. persiguiendo. Es mucho más efectivo hablarte así que sacar el látigo. Sí. Las personas que sacan el látigo, digamos, se salen muchísimo más del redil y lo dicen los datos. Con lo cual yo siempre digo, si no te lo crees solo porque te mereces tratarte con más cariño, créetelo porque es más efectivo, funciona mejor. Exacto. Prueba a ponerlo en práctica. Prueba a dejar Claro, el látigo un poco en el cajón y a ver qué pasa, ¿no? exacto. Efectivamente, jo, muy bien, María. Pues vamos a acabar, ¿no? Entonces, aquí para acabar siempre os hago la pregunta como que nos dejéis algo, ¿no? De esta charla como alguna conclusión en hilo de lo que es el evento, ¿no? Lo que depende de ti es arrojar luz sobre eso que podemos cambiar y aceptar, o sea, comprender y aceptar eso que no. Entonces, ¿qué mensaje final nos darías que englobe un poquito todo esto que hemos ido hablando? Bueno, lo primero que querría decirte es que me encanta el nombre, de lo que depende de ti. Me parece un nombre, o sea, yo soy muy de títulos y me parece un nombre genial, lo que depende de ti, porque lo que depende de ti no es todo, pero es mucho. Y en muchas ocasiones es suficiente. Ujú, Así que yo lo que querría decir a cualquier persona que nos esté escuchando, ¿no? Es que si hay cosas que dependen de ti y hay cosas que puedes
y que están en tu mano, te lo debes. Es decir, de algún modo, una vez que una descubre, bueno, pues estas son las cartas, ¿no?, que yo tengo en mi baraja, no te han tocado todas las cartas, tu vida no es perfecta, hay un montón de cosas que dependen del contexto, pero una se merece el poner lo mejor de sí misma para jugar la mejor partida, ¿no? Yo siempre digo algo cuando en mi trabajo que igual no siempre se recibe, o bueno, a lo mejor de primera, ¿no? Igual cuesta escucharlo, ¿no? Y es que nos vamos a morir. Es decir, yo siempre trabajo con la muerte en la mesa, ¿no? Y a mí eso es algo que me parece muy importante. Oye, que no vamos a estar aquí para siempre, ¿no? Que igual te quedan 30, que 40, que 100 años. O sea, la ciencia puede avanzar muchísimo. No sabemos cuánto nos queda, ¿no? Pero sea como sea, esto se acaba, desgraciadamente. Yo soy de las que querría vivir 1000 años, pero de momento parece que no lo vamos a conseguir. Y es importante plantearse eso, es importante recordar que no tienes para siempre y que merece la pena jugar la mejor partida que puedas jugar, ¿no? Y que hay herramientas allá afuera, que hay profesionales estupendas allá afuera que te pueden echar una mano y que pueden hacer que tu vida sea algo muchísimo más bonito, muchísimo más alineado con el tipo de vida que quieres tener y que no hay mejor inversión, que esa es la otra parte, ¿no? Así que yo creo que ese es el mensaje más importante, ¿no? Que aquí no estamos para siempre, que tienes solo unas cartas, ¿no? Que no tienes todas las cartas, pero que con esas cartas normalmente es más que suficiente para que tengas una vida mejor. Jo, María, pues qué bonito mensaje que nos llevamos, porque sí, estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho y es importante tener muy presente eso, no estamos para siempre, así que démosle el valor a esto y atrevámonos, ¿no?, a nosotras ir hacia ese, o sea, por ese camino que trazan nuestros valores, ¿no?, ir descubriendo esos valores y poquito a poquito ir poniéndolos ahí y caminar, o sea que genial. Jo, María, pues muchísimas gracias, de verdad, ha sido una charla, me he sentido muy a gusto, estaba nerviosa al principio, pero la verdad es que me he sentido muy bien y bueno, pues eso, vamos a poner al final como todos los lugares donde te pueden encontrar. De todas formas, María, dinos si quieres dónde estás y para que te tengamos bien presente y podamos ir a verte. Pues la manera más fácil quizá de encontrarme es en Instagram, ¿no? Que es donde está ahora todo el mundo, en @maria.fornet. Quizá es el modo más sencillo de dar conmigo. Y luego si se quieren venir a mi newsletter, que escribo muy a menudo, es en www.mariafornet.com. En cualquier cajita pueden entrar. Muy bien, María. Pues nada, dejamos ahí todo, dejaremos también tu podcast de Gender Psychology, que también está muy interesante, así que bueno, dejaremos todo ahí. Pues millones de gracias, María, de verdad que sí. Muchísimas gracias, gracias.